Hola, os doy la bienvenida a Divergencia en Voz Alta. Hoy charlaremos con Ana, que tiene doble excepcionalidad de altas capacidades y TOC, pero antes, como siempre, nos contará su camino. Desde niña tuve una sensación un poco extraña. Yo siempre digo como que es muy gráfico, que me sentía como un pez intentando trepar un árbol, ¿no? Eso que dices, ay, me parece que mi hábitat no es este, yo creo que estoy más cómoda en el agua y a mí me están diciendo que yo tengo que subir un árbol y a mí esto no se me está dando bien y yo sé que no tengo por qué hacerlo, pero me están diciendo que sí. Entonces, aparte de eso, pues era una niña súper introvertida, con mucha imaginación, me gustaba mucho pasar tiempo a solas, no como la soledad malentendida, sino que es que yo no necesitaba tampoco a mucha gente para jugar, porque a mí con un cuento, con un libro, o yo qué sé, o creando mis historias, pues era bastante feliz. También era muy sensible a nivel sensorial y a nivel de emociones. Me acuerdo, es una imagen que yo la recuerdo, pues que también la he visto en vídeo porque mis padres la tienen grabada. El Día de Reyes, cuando se abrían los regalos bueno, ¿no? Y había esa ilusión. A mí esa ilusión se me desbordaba por todos los poros. Entonces, recuerdo despertarme temblando de frío. O sea, mis padres ya lo sabían y la noche anterior ponía la calefacción a 50 grados y aún así salgo con el anorak puesto en casa. O sea, terrible. Y temblando y que no sabía qué me pasaba y era como, ay, qué nervios, qué ilusión y qué todo. Además, sí que recuerdo, y porque me han contado también que de pequeña era como muy empática, pero a nivel de, es que me estás contando algo que te está pasando y al final casi parece que lo sienta yo más que tú. Y esa inquietud, ese malestar tuyo, yo me lo llevo a casa y estoy 3 días que luego estoy fatal. Entonces, y me preguntan, ¿y qué te pasa? ¿Te pasa algo a ti? No, pero es que esta persona me ha explicado algo que le duele mucho y no me lo puedo quitar de la cabeza y madre mía, entonces ya le empezaba a dar vueltas y además esta cosa, esta sensación de que yo tenía como que salvar a la persona, que ayudar y hacer algo por ella, ¿no? Eso desde que era muy pequeña y eso muy reflexiva, como reflexiones muy elaboradas. Siempre digo que yo tenía la sensación de ser como una persona mayor, una yaya en un cuerpo muy pequeñito. Y eso, y también decían que era eso, muy reflexiva y muy resolutiva. Luego, un poquito más adelante, cuando empiezas como a socializar más y tal, me doy cuenta que los grupos grandes me cuestan. No es que no pueda estar en ellos, pero me cuesta, me pierdo las conversaciones, no sé cómo entrar, no sé hacer estas conversaciones vacías de sí, pues bueno, pues muy bien, no, ya, mucho calor, mucho frío, sí, ya. Me siento súper incómoda. Entonces me doy cuenta que al final acabo como cogiendo una persona con la que tengo afinidad y acabamos hablando nosotros dos, ¿no? Quien sea, en un grupo grande, da igual, pero para mí 5 personas igual es un grupo grande ya. Em, entonces esto, por ejemplo, este hecho de acabar como teniendo una relación uno a uno, ¿no? De, yo es que me siento más cómoda hablando contigo un ratito tranquilos que estar en un grupo, pues a veces, por ejemplo, me lo han echado en cara como un reproche, ¿no? Como, jolín, es que eres súper... Es que claro, que esto tampoco lo he dicho, hay una distorsión bastante bestia entre la Ana niña y la Ana adulta. Yo ahora parece que me expreso como súper bien, ¿no? Y que soy como, ay, mira, pues qué tal. Aquí hay su poquito de masking también y de yo ver que como yo era no funcionaba del todo bien y acababa teniendo muchas veces la etiqueta de rara o de diferente, entonces sin querer es como que he ido cogiendo lo que yo veía que funcionaba y lo he copiado un poquito, ¿no? De, ay, pues mira, pues parece que mover mucho las manos funciona, ser como muy habladora funciona. Entonces es curioso porque la gente que me ha conocido muy pequeña es, uy, Ana, súper introvertida, calladísima, tranquilísima, y la gente que me ha conocido de adulta el otro día, por ejemplo, me hicieron una canción un amigo con la inteligencia artificial y decía que es que Ana te empieza hablando de no sé qué y te acaba hablando de la vecina del quinto y que para escribir te escribe un pergamino. Y digo, qué bestia. O sea, yo en realidad no soy tanto esa persona, pero bueno, ¿no? Sin querer, pues sí que he ido como convirtiéndome en esa persona. Y eso, y recuerdo un amigo hace años que me hizo el comentario este, ¿no? Que sí que he querido destacar porque a mí me ofendió muchísimo, que me dijo, es que tú pareces como muy accesible, pero eres súper selectiva, entonces parece que cuesta mucho llegar a ti. Y me sentí súper atacada, como si yo rechazara a la gente de, no, es que, no, tú contigo no, o yo contigo no, y no, es que era como de manera, yo lo sentía de manera natural, decir, es que no lo hago aposta, es que yo no me siento cómoda de otra manera. Pero este comentario ha sido recurrente en diferentes grupos a los que directamente me han dicho, bueno, pues hasta luego, y no pasa nada, pues está bien. Entonces, todo este mundo, ¿no? de imaginación que comentaba de cuando era pequeña y tal, le di salida escribiendo. O sea, yo desde muy pequeña tenía la sensación de necesito escribir esto, poner sobre papel esto que me pasa
porque siento que bajo el volumen a estos pensamientos tan, tan altos, tan repetitivos, que no para nunca la cabeza. O sea, es que hay una canción de Ede que se llama Rabia Suave, que os la recomiendo muchísimo porque es que me ha acompañado mucho, que dice, me canso de escuchar mi propia voz fuera y dentro de mi cabeza. O sea, era esta sensación de decir, estoy agotada de escucharme. Esto no se va a parar nunca, ¿no? Entonces, era la manera de canalizar eso, decir, bueno, pues esto que me está pasando es esto, y lo ponía sobre papel. Y luego también, como era tan observadora, pues como las historias que yo veía, ¿no? Estaba en el autobús y veía que a alguien le pasaba algo, pues no sé, pues analizaba esa situación y sacaba como conclusiones de la vida, ¿no? De la muerte, de las relaciones, bueno, un poquito de todo. Entonces antes lo hacía, pues eso, con mi libretita que tengo guardada en casa de mis padres todavía, y ahora pues ya antes de la identificación dije, ay, yo esto le tengo que dar un lugar sin pretensión de tener seguidores ni nada, solo que esté ahí. Y hice una página de Instagram donde yo cuelgo pues mis textos, mis reflexiones y mis divagaciones, como yo les digo. Entonces, bueno, pues tenía sentido que si a mí se me daba tan bien pues escribir o me gustaba tanto y bueno, me habían dicho en el colegio que no se me daba nada mal. De hecho, en primaria me llamaban soracentos, o sea, porque le corregía al profesor de falta tilde, o sea, alguna pregunta, sí, disculpe, esto no está bien. Y no quería ser repelente, pero era como, no lo puedo soportar, entonces te lo tengo que decir. Entonces pensé, pues tiene sentido que haga periodismo. Vale, pues con 18 años empiezo periodismo, me explota la cabeza, o sea, a nivel de formación chulísimo, porque acabo bueno, instituto, bachillerato de selectividad como, no me interesa mucho, la verdad, o sea, vale, pues visto, pero no me mueve, no siento cosas, cosa que es una cosa que necesito muy a menudo, sentir cosas todo el tiempo, todo lo que hago tengo que sentir cosas que tenga sentido, con lo que soy, con lo que pienso, con lo que hago no le encontraba el sentido. Entonces, en periodismo sí, porque eran como, bueno, ¿no? Personas que daban unas clases magistrales, ética, historia del pensamiento, tal, y decía, vale, vale, aquí sí que disfruto. O sea, ya solo por el placer de escuchar. Pero los resultados tampoco es que fueran muy brillantes. O sea, normal, me saqué toda la carrera bien, sin ninguna recuperación tal, pero yo no sentía eso que necesito ese brillito interno, ¿no? De, bueno, pero bueno, me van bien, hago prácticas en informativos Telecinco, hago prácticas en TV3, bueno, yo soy de Cataluña, de Barcelona, y muy bien, o sea, la experiencia, la verdad, como yo era tan hecha para adelante, pues ¿quién quiere tal? La becaria. Y me mandaban a todo, entonces hice algunas sustituciones y yo pensé, pues igual sí que es este mi camino. Pero bueno, me zampé la crisis, pero de una, y no habían oportunidades laborales. Entonces tuve trabajos muy precarios, descubrí que me encantaba la radio, que eso fue muy chulo, estuve una época en la radio, pero eso, pues con sueldos casi simbólicos, por la noche, bueno, cubriendo lo que nadie quería hacer. Entonces pensé, bueno, quizás yo tampoco quiero tanto esto. Entonces, como me ha pasado otra cosa desde el principio, que es que yo siempre he pensado que era mucho más mayor de lo que era. O sea, yo con 23 años, que llevaba 2 años trabajando realmente, dije, ojo, que te acercas a los 25. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Esto no está funcionando. ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, salió un programa piloto para hacer un programa a nivel nacional, un programa despertador, que al final a la última hora se tumbó. Entonces yo sentí que si no me subía a ese tren, no podía esperar el siguiente porque no sabía cuándo volvía a pasar el siguiente. Entonces digo, bueno, empiezo a buscar trabajo en otros sectores que no tenían nada que ver. Y en ese momento mi padre me dice, oye, pues mira, justo se me va una persona del despacho, mi padre tiene una asesoría fiscal, bueno, laboral, mercantil y contable. Mientras buscas algo, si quieres, pues vente conmigo y como yo ya había hecho temas de contabilidades y de cosas en otra empresa, aparte de periodista, ¿no? De eso de multitarea, digo, bueno, pues ¿por qué no? Bueno, pues vale, empiezo ahí, pero no me acaba de tampoco, ¿no? Decir, ay, si es que yo los números realmente no es lo que yo sé hacer, ni lo que se me da bien. Pero aún así me empiezo a formar, entonces empiezo un curso de contabilidad, lo hago, finanzas, tal, tal. Y a mí siempre me había quedado como la cosa de, igual era el derecho lo que tú querías hacer, no periodismo, porque tú querías hacer periodismo judicial. ¿Por qué no? Apúntate al grado de derecho con 28 años. Y empecé haciendo un par o tres y bien, bueno, pues vi que la sacaba, entonces fui avanzando y la verdad es que vi que los resultados eran muchísimo mejores que en periodismo, pero muchísimo más. Y que lo que me destacaban era como, Jolina, qué bien, o sea, qué bien identificas la problemática y qué bien identificas lo que pides y cómo lo pides. Y fue como, entonces empiezo a notar esa cosita de, esto me está gustando, esta sensación de
que lo que yo hago tiene un retorno, me está gustando. Entonces, pero como ir probando de manera orgánica, ¿no? Entonces, nada, acabo el grado de Derecho, digo, pues voy a hacer el máster de abogacía. ¿Por qué no? Porque yo creo que esto se me está dando bien, ¿por qué no? Lo acabo, y entonces, bueno, empiezan las primeras matrículas de honor de mi vida. Que digo, o sea, que yo era capaz de sacar una matrícula de honor, yo no lo sabía. Y además es que realmente yo no lo sabía. Entonces me empiezan como a felicitar, pues súper bien, tal, el trabajo final de grado de Derecho, matrícula de honor, el trabajo final de máster de acceso a la abogacía, matrícula de honor, y eso precisamente, que te comentaba antes, que me daba miedo tener algún problema con la grabación, porque con el tribunal del trabajo final de máster, un mes después de haber dado a luz a mi hijo, o sea, con todo tal, bueno, conseguimos conectar y me dice, bueno, va a ser el tribunal más breve de los que he hecho en toda mi carrera. Enhorabuena y gracias. Y yo diciendo, ¿cómo que enhorabuena y gracias? Dice, no, es que he disfrutado muchísimo leyendo tu trabajo, he aprendido muchísimo, entonces no tengo nada más que decirte. Que te voy a solicitar la matrícula de honor y espero que te la pongan. Entonces fue como, o sea, para mí, de verdad que fue esto como decir, vale, Ana, una cosa, el síndrome de la impostora que has tenido toda tu santa vida y que sigues teniendo, estas personas, ¿tú te crees que te dicen estas cosas porque sí? Pues igual no, ¿no? Entonces como que empiezo yo como a darle vueltas de, bueno, pues quizás vamos a tirar por aquí que se está dando bien y que a ti, sobre todo, da igual la nota, porque no es tanto la nota de la matrícula de honor, sino qué te está haciendo a ti sentir esto. Mucho gustito, la verdad. Entonces, bueno, estas cosas de desde pequeña de sentir que algo, aún así algo no funciona, ¿no? Yo sentía como que ya, pero tampoco he llegado donde yo quiero llegar. No sé si ese es el camino, esta sensación constante explota directamente cuando soy madre, en abril de 2024, que bueno, eso, al mes siguiente tenía la defensa del trabajo final de máster, lo consigo, jolín, matrícula de honor con una criatura recién nacida que dices, yo ahí ya pensaba, ¿esto está pasando? O sea, de verdad que estoy siendo una buena madre, estoy con mi hijo, o sea, aparte de hacer cuando duerme el trabajo, o sea, no estoy siendo negligente con él, porque claro, o sea, yo me acuerdo de algún comentario de una amiga decir, ah, pero ¿has sacado matrícula de honor en el trabajo final de máster con un niño recién nacido? Pues a mí no me salen las cuentas, ¿eh? ¿Sabes? O sea, como sintiéndome un poco juzgada de, pues algo estás desatendiendo. Y probablemente sea tu hijo, ¿sabes? Entonces, como dar un montón de explicaciones de, no, es que yo esto lo hago cuando él duerme. Es que lo estoy haciendo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. O sea, justificándome todo el tiempo. Entonces, bueno, todo esto como me empieza a eso, a dar vueltas, dar vueltas. Entonces, cosa que siempre me habían dicho y que es verdad que yo creo que es muy común, es el tema de la resiliencia. Yo sí sentía que era como muy la sensación de no puedo, no puedo, pero siempre puedo. Siempre acabo llegando. Pero ese no puedo me resuena siempre, ¿no? De, Ana, para, tienes que dejar algo. Tú no puedes abarcar tanto. No puedes salvar el mundo, salvar a las personas, salvar tu vida académica, tu vida familiar, profesional. Algo tiene que caer. Pero realmente yo sentía que no caía, ¿no? O sea, decir, bueno, sigo avanzando, sigo avanzando. Pero el 2024 es para mí un punto de inflexión, como te digo, soy madre, eh, acabo el máster, pero además a nivel personal, pues tengo como unos sucesos, mi padre está ingresado en la UCI con, eso, con un niño recién nacido, mi tío muere y mi abuela muere en el mismo año, con unos meses de diferencia. Entonces, ahí directamente es como que me bloqueo, digo, vale, creo que el no puedo más realmente era ahora. Antes creo que habían sido, ¿no?, como falsas alarmas, ahora realmente siento que no puedo más, pero sigo tirando hacia adelante, sigo tirando hacia adelante. Y aunque podría parecer esto el punto de inflexión, el punto de inflexión es algo tan, iba a decir tonto, pero tampoco, ¿no? O sea, yo estaba trabajando y cuando era así como faena más mecánica, estaba escuchando un podcast, que no me acuerdo exactamente de quién era, pero iba pasando una entrevista detrás de otra. Entonces, oigo una chica que empieza a explicar cosas de su infancia que me empiezan a resonar tanto que somatizo, me empiezo a encontrar mal, se me ponen las manos frías, empiezo como a temblar, me duele la cabeza, se me seca la boca y digo, pues que a ver, esta chica está hablando de mi vida. ¿Qué está pasando? Entonces, en un momento dado, dices, y tal, esto es debido a la alta capacidad. Y ahí directamente me explota la cabeza directamente. Bueno, yo en ese momento me estaba haciendo terapia online con una psicóloga que había contactado por otros temas de duelo, por una enfermedad de mi padre y tal. Entonces, contacto con ella y le digo, me ha pasado una cosa que me acaba de desestabilizar por completo, necesito tu opinión y necesito compartir esto. Entonces, es verdad que aunque esta psicóloga me acompañó muy bien y le estoy muy agradecida porque
en otros ámbitos de mi vida me acompaño muy bien, toda no era angustia, pero era como, no sé sostener todo esto, que de repente le está dando sentido a todo y siento que me ha pasado esto toda mi vida y me acabo de dar cuenta ahora por una entrevista. Ella fue como, bueno, pero ¿realmente crees que necesitas esto? Pues si una etiqueta no va a cambiar quién eres. Y yo, hombre, no va a cambiar quién soy, pero va a dar sentido a tantas cosas que ya le está dando sin saber, porque yo no he contactado con nadie, no he hecho ninguna evaluación, no sé nada, le está dando sentido a muchísimas cosas. Entonces, para mí esto es súper válido. Entonces me desinflé un montón y fue como, yo necesito seguir averiguando por aquí y necesito saber, necesito respuestas porque a mí esto me está resonando tanto y esto en sí es una respuesta. Entonces contacté, ya me fui a saco, contacté con la Asociación Española de Superdotación y Talentos de España, dices, ¿por qué no? Y mi yo, Ana Impostora, dije, hola, ¿qué tal? Mirad, escribo porque es que me ha pasado esto, escuchando un podcast de una chica con alta capacidad, ha explicado unas cosas que es que me he pensado que era yo y necesito respuestas. ¿Es aquí? ¿Puedo encontrar estas respuestas aquí? Entonces me dijo Alicia, que fue encantadora, me dijo, si eres de Madrid, acude aquí y si eres de Barcelona, acude aquí. Entonces contacté con esta persona de Barcelona y le expliqué también y le dije, no sé, o sea, yo tengo 37 años y le dije, no sé si tiene mucho sentido hacer esto ahora, quizás, aunque lo haya descubierto ahora. Y es verdad que me dijo una frase que creo que es la frase de nunca es tarde para entender quién eres. No saber, que esto lo decimos mucho, ¿no? De, ay, he sabido quién soy. Bueno, yo saber ya lo sabía, creo, ¿no? O sea, tú ya sabes que algo es diferente, que no sé, ¿no? Que sientes unas cosas que cuando tú preguntas a la gente, ¿a ti te pasa esto? Y te miran como diciendo, claro que no, a mí esto no me pasa. Entonces tú ya sabes que algo ahí hay. Para mí ha sido entender lo que me pasa. Entonces, bueno, ese fue el principio de, bueno, de una cantidad de cosas. Hola Ana, bienvenida a Divergencia en Voz Alta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? Muy bien, pues muy agradecida de poder estar en tu espacio. Gracias a ti por venir y por contar tu historia. Ya te conocemos bastante por tu camino, por todo lo que Ujú. nos acabas de contar, pero me gustaría que te presentaras. Esto siempre es difícil, creo, pero bueno, lo intento. Soy Ana, tengo 37 años, vivo en Barcelona, bueno, y soy de Barcelona también. Y bueno, pues desde junio tengo la identificación de altas capacidades con TOC leve, esto ya lo comentaremos luego. Soy muy zurda también. Y es eso, y decir, y sí, pues soy neurodivergente, pues porque todos forma parte de lo mismo y no pasa nada, ¿no? Igual como que no nos da cosa, yo siempre he dicho que soy súper zurda y nadie te mira raro, ¿no? Decir, pues vale, pues sí, pues todo es lo mismo. Pero bueno, esto ha sido nuevo. Lo de zurda ya lo sabía de toda la vida, esto es nuevo. Y entonces, ¿piensas que esta identificación de neurodivergente forma parte de tu identidad? ¿Lo incluirías en esta presentación? Absolutamente. Sí, y es una cosa que me ha costado, que he masticado bastante de decir, no, porque a veces da como cosa utilizar las palabras, o como decía en la presentación, no es que es una etiqueta. No, no, no es una etiqueta, o sea, es una palabra porque las cosas que pasan tienen palabras y tienen nombres, ¿no? No pasa nada, pero son las cosas que existen. Entonces da igual si las nombro o no. Lo importante es que existen. Entonces, todo suma, todo. ¿Quién es Ana? Pues todo es la suma de todas las cosas que soy y que me pasan. Y ya está, y no pasa nada. O sea, no hay ni que quitarle importancia ni que ponerle de más. Ya está. Claro, y que no vas a dejar de serlo por no ponerle ese nombre, o al Exacto. contrario, o sea, al ponerle el nombre, al ponerle la etiqueta, al saber de ello, pues entonces es cuando tienes la información y las herramientas para lidiar con Justo, ello, pero no quiere decir que no exista justo, si no lo nombras. exacto. Entonces, Es que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, con padres y madres que no saben, se plantean si compartir esta información con sus hijos o no. Entonces, la pregunta yo creo no tendría que ser esa, la pregunta tendría que ser cómo lo hacemos de la mejor manera, pero partiendo de la base de que es una información que les pertenece, es su identidad, es su vida. Entonces, mi vida es mejor desde que tengo esta información, porque he sanado relaciones, o sea, por ejemplo, con mi hermana tengo una relación súper estrecha, pero había una cantidad de malos entendidos, porque ella no podía entender los límites que yo ponía, decir, es que no es personal, es que no puedo sostenerlo. No, porque ya hablaremos de esto, pero claro, tiene unas implicaciones. Es lo que hablaba Nerea de Pedagoqué, creo, ¿verdad? sí, En uno de los sí. episodios, que pensé es tal cual. Decir, claro, ¿yo por qué no se me había pasado por la cabeza que podía ser alta capacidad o tener alta capacidad?
porque siempre lo achacamos a la inteligencia todavía, todavía. Y claro, sí hay una parte de inteligencia, pero no solo, ojalá fuera solo eso, ¿no? De decir, es que tiene tantas implicaciones en todo, o sea, la emocional, es decir, es que nadie va a tener cuidado de eso, pues quizás si yo hubiera tenido esta información, si mis padres hubieran tenido esta información de pequeña, pues hubiera tenido, para empezar, una autoestima mucho mejor. Que estoy trabajando ahora, con 37 años, en mi autoestima. Pues yo pensaba, a ver, ¿es esta baja autoestima por qué? Y claro, la gente me decía, pero es que tú no ves lo que nosotros vemos. Y yo, evidentemente, no. Entonces, claro que es importante. Es eso, o sea, yo no entiendo cómo alguien se puede plantear no compartir esa información. O sea, es un derecho, partiendo de eso, es un derecho. Que sepan quiénes son y las cosas que les pasan por ser como son y que está bien. Es fundamental. Si es que, bueno, de este tema he hablado yo en mis redes y también varias veces aquí en el podcast de eso, de decirles a los niños lo que son y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo que hemos sufrido los adultos que nos identificamos de adultos, nos lo habríamos evitado y ellos que sí que pueden tener estas herramientas por saberlo, Exacto. el privarles de ellas es que no les hace ningún bien. Ujú. También es culpa por el estigma que hay en la sociedad en general, que entiendo que a veces puede ser difícil compartir ciertas cosas, pero a la vez el hecho de compartir y normalizar también ayuda a que se quite ese estigma. Entonces, Absolutamente. bueno, a ver, es complicado, pero yo sí que pienso que a los niños y a las niñas hay que decirles que lo que son y eso y de una manera que se lo tomen como lo que es, como una información, como parte de lo que son y que puedan trabajar para tener herramientas para llevarlo de la Ujú. mejor manera posible. Completamente. Y además hay algo de sanador, o al menos para mí, yo lo he vivido así. O sea, también sí que fue como un microduelo de decir, jolín, si lo hubiera sabido antes, ¿no? O ese punto yo creo que todos tenemos en común de, ¿nadie lo vio? ¿Nadie? ¿En serio? O sea, ¿a nadie le llamaba la atención estas cosas que ahora tienen tanto sentido? Pero para mí hubo algo de sanador, de decir, o sea, yo por ejemplo lo compartí con mi familia, mi núcleo más cercano, vaya, con mis padres, mi hermana y mi marido, básicamente, pero yo me acuerdo cuando tuve la devolución, que la mastiqué y tal, a los 2 o 3 días les dije a mis padres, ha pasado esto, he hecho esto y necesito compartirlo con vosotros. Y saber si además, para mí tiene sentido, pero para vosotros tiene sentido esto. O sea, y decir, sí, Ana, tiene mucho sentido. Me sabe mal no haberlo visto antes, pero claro que tiene sentido. Me alegro de que lo hayas hecho ahora. O sea, para mí eso es curar como una herida de algo tan común como sentirte que no eres visto, que nadie ve los esfuerzos que haces para todo, para llegar a todo, ¿no? De esa cosa de, ay, qué resolutiva, cómo sostiene a todo el mundo, cómo tal. Era por esto, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay algo de verdad, de sanador. Entonces, sobre lo de explicarse a los niños o no, pues es que yo creo que es adaptar, ¿cómo puedo darte esta información de la mejor manera? Y para eso se busca ayuda de profesional, que hay gente que lo hace estupendamente bien. Porque los niños también saben mucho. O sea, yo tengo un crío de 1 año y 9 meses y saben mucho, entienden muchísimo. Una cosa es lo que hablen y lo que expresen, pero entienden increíble. O sea, el otro día tenía eso, cogió un virus, que por eso no pudimos grabar el otro día, y tenía, pobre mío, la boca llena de llagas. Entonces, él iba comiendo con todo su esfuerzo y decía, mamá, pupa. Yo le decía, cariño, te duele mucho la boca, ¿verdad? Y hacía, y llorando y tal. Pasaba su padre por ahí y con él lloraba como el doble, ¿no? Y le digo, dile que ya sabes que le duele mucho, que te sabe muy mal, le das un besito y ya está. Entonces era esa cosa de, te estoy viendo, yo sé que te está doliendo mucho y que estás haciendo un esfuerzo para comer. Pues de verdad que él estaba como más calmado. Entonces, yo creo que subestimamos mucho a los niños y que se puede, hay muchas maneras de hacerlo e insisto que creo que es su derecho. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y ya bueno, el ejemplo este que pones con tu peque, el hecho de sentirse visto, sentirse comprendido y es eso, es que se demoniza también lo de las etiquetas, lo de los nombres, el ponerle nombre a las cosas ayuda un montón. Bueno, al menos a mí me está ayudando muchísimo el saber el qué me pasa, el ponerle nombre y el saber por qué me pasa. Entonces, Exacto. los pequeños lo viven igual Pero es que y es no eso. saben por qué es y al final acabas culpándote a ti mismo por no encajar o por no poder hacer algo. Entonces, con esa información es que le estás quitando ese sufrimiento. Completamente. Y que si lo piensas es bastante absurdo, ¿eh? Porque es como si el crío, ¿no? O detectan en la escuela de, ay, creo que no ve bien. O sea, yo con 5 años me pusieron gafas.
porque tenía hipermetropía, ¿no? Es como si alguien detecta que yo estoy teniendo dificultades en el aula y dicen, no, cariño, pero no vayas, si total, no pongamos etiquetas. Mejor ves sin gafas por la vida, ¿no? Si total, te esfuerzas un poquito más y ya está. Dices, a que a nadie se le ocurre. No, hasta niño hay que llevarlo, que vean, ¿no? ¿Qué problema tiene? Poner unas gafas, con unas lentes, ¿no? Y ajustado a su medida, lo que necesita. Porque ¿no? Una necesidad así, que es una necesidad, o sea, necesitan adaptación. Los adultos también necesitamos adaptación, lo que pasa es que ya vamos un poco tarde en algunas cosas. Pero, claro, o sea, la parte de adaptación es tu cuota de libertad de decir, no, mira, es que a mí me pasa esto. O sea, a mí la batería social, a mí no me pongas planes los 2 días seguidos del fin de semana porque no puedo el lunes con mi vida y no me aguanto ni a mí, ¿sabes? Y de hecho, si hacemos algo este fin de semana, el que viene no cuentes conmigo. Entonces, compartir esto y entender que esto tiene un origen, un funcionamiento, un procesamiento, que no es un capricho, que no es, ay, qué rarita, ¿no? Qué caprichos tan raros. No, es que funciona así y esto no lo elijo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es liberador, de verdad. O sea, yo es que no me he sentido más ligera en mi vida. Y eso que hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? O sea, de hecho, si comparto la entrevista, habrá amigas y amigos que dirán, anda, sorpresa, pero tendrá sentido, estoy segura. O sea, y eso es lo bonito, que lo verán y dirán, sí, esta es Ana. Era por esto, vale, pero todo lo que hice es Ana, 100%. Pues sí, completamente de acuerdo y aprovecho para darte las gracias también por compartirlo. Encima, si no lo has compartido con mucha gente, que estés aquí contando tu historia, pues tiene, si cabe, todavía más valor. Así que gracias. Cuéntanos si te parece cómo fue tu proceso de evaluación Mm, y luego ya nos cuentas el después, si has pasado por un duelo o ujú. lo que sea. Pues fue curioso el proceso de identificación, la verdad, porque eso yo cuando contacté con la EST, ¿no? Con la Asociación Española, me dieron el contacto a esta persona, me dijo, en Barcelona el mejor es este. Entonces, pues yo fui a él. Y es el que me dijo que ya me dio como bastante confianza de nunca es tarde para entender quién eres, ¿no? Y fue como, pues tiene mucho sentido y tienes toda la razón. Entonces ya fue como, le expliqué un poco mi vida de, bueno, es que tengo un crío que ahora mismo tiene 1 año y muy poquito tiempo, entonces yo no puedo tampoco desplazarme mucho ahora de muchas tardes y tal, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces me dijo, bueno, pues lo podemos optimizar igual en 3 tardes, ¿no? En vez de hacerlo como más, un día hacemos 2 pruebas, otro día otra y tal. Pero ya fue muy significativo porque lo primero que hicimos fue como un repaso un poco de historia, ¿no? De la primera entrevista con él online, que me dijo, esto lo podemos hacer online. Entonces, claro, me hizo un montón de preguntas que ya fue como, ya solo que me estés haciendo estas preguntas para mí tiene un montón de sentido, tipo alergias, problemas de sueño de pequeña, que tenía, o sea, era apagar las luces y encender esta. O sea, ¿sabes? O sea, yo era como, es que yo no quiero ir a dormir. ¿Sabes? O sea, me acuerdo una vez que mi tía tuvo que venir a dormir con nosotros tal, y me dijo, Ana, cállate, o sea, ¿qué te pasa por la noche? O sea, te dan cuerda, toda la que no te dan durante el día. Entonces yo era como pum, 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 un montón de ideas, un montón de tal. Entonces fue como, bueno, las preguntas que él me hacía fue como muy significativas y iba poniendo como caras de, interesante, tal, iba tomando nota, ¿no? 1 hora y media de entrevista súper exhaustiva. Y yo dije, vale, yo creo que estoy en el sitio correcto porque ya solo estas preguntas. Para empezar, que esto también lo quería comentar. Si una persona, o sea, lo que a mí me pasó de yo estoy escuchando un testimonio de una persona y yo me siento identificada, eso en sí ya es una respuesta. ¿Por qué? Porque otra Sí, persona hubiera escuchado esa entrevista y diría, ostras, qué interesante. Siguiente, voy a ponerme la Rosalía, ¿no? O sea, decir, siguiente. Yo me quedé encallada en esa entrevista en bucle y ya fue buscar alta capacidad, señales, alta capacidad de la adultez, no sé, o sea, fue una locura. O sea, de días y noches todo el rato buscando. Entonces, esto ya fue el primer indicio de estoy en el sitio correcto. Entonces, sí que la primera prueba, no me acuerdo cuál era, pero sí que me acuerdo que era una programada con tiempo, cosa que yo llevo fatal. O sea, todo lo que implique tiempo me genera una ansiedad que no te puedo explicar, porque yo o sea, prefiero no acabarlo a hacerlo mal, porque tengo que acabar ya. Entonces, bueno, fue como la sensación de qué espanto, o sea, qué vergüenza. Pues de 20 preguntas respondía 8. De otra. No acabé, me parece que de todos los test que pasó, acabé uno. Igual eran 10. Y cuando acabamos, ese día me dice, ¿qué sensación has tenido? Digo, espantosa. Siento muchísimo haberte hecho perder el tiempo. O sea, qué vergüenza. Y me dice, bueno, es que esto no es un examen. Digo, yo lo he sentido así y he tenido una sensación horrorosa. Me voy de aquí con muy mala sensación. Ya, si quieres, cuando hayas evaluado esto, pues tú me llamas y vemos. Pero bueno, que siento como la pérdida de tiempo y me sentí fatal. O sea, impostora por 1000, ¿no? De decir, fatal. Entonces, bueno, me dijo, vale, pues hablamos y tal.
habíamos acabado la batería, hicimos el CREA también, de creatividad, y el de personalidad. Entonces a los días me dijo, bueno, yo creo que ya podré tener la evaluación tal día. Si hay algo, te llamo. Vale, pues quedamos así. Entonces me llama y me dice, hemos tenido un problema con tu test, con el de inteligencia, o sea, personalidad y tal, ya lo comentaremos, el crea bien, tal, ya comentaremos. El resultado es no evaluable. Y yo, ¿cómo no evaluable? ¿Qué quieres decir? Que fatal, ¿no? Me dice, no, fatal no. Que ha respondido tan pocas preguntas que no sé, o sea, no puedo decirte tienes tal puntuación porque no sería real. Entonces quiero pasar otro test en el que el tiempo no sea tan importante y sea más verbal, que escrito y que, ¿no? Con tiempo y tal. Y yo, vale, entonces, bueno, pues vuelve otro día y hacemos esta última prueba que es la que nos falta. Entonces, bueno, primero me explicó y tal y me dijo, ¿cómo te sientes? Simplemente con el hecho de no tener tiempo cronometrado, ¿cómo te sientes? Le dije, hombre, pues mucho mejor, es un alivio. Entonces yo como que me sentí, como había una parte como más verbal y tal, pensé, bueno, esto está funcionando, bien. Pero aún así cuando acabamos, me dijo, ¿qué sensación has tenido? Dije, mucho mejor que la vez anterior, porque también yo además la vez anterior había tenido muy mal día, ¿no? Iba con mucha ansiedad, muy revuelta, tal, y como que todo mal. Dije, mejor, pero bueno, veremos. Tampoco salgo muy satisfecha, la verdad. Yo nunca, ¿vale? O sea, esa respuesta, yo en todas partes todo el tiempo. Entonces, nada, bueno, cuando me dice, oye, ya sé que te dije que la devolución igual la podíamos hacer online, pero yo prefiero que vengas y lo comentemos. Fue como, vale, vale, pues me lo monto y voy. Entonces me dijo, bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo crees que fue? Y yo, mal, mal, me vienes a decir pues que aquí no es y que esta no es la respuesta. Me dice, no, pues bien. Vale, o sea, quiero decir, tú venías aquí porque querías saber si tenías alta capacidad o no, la respuesta es sí, pero para mí tampoco tiene tanta importancia esta respuesta porque llegas en un momento bastante al límite donde además de alta capacidad, que eso es como la parte de fortaleza, tienes un trastorno obsesivo compulsivo leve, en el sentido de que no te incapacita, pero sí que hay que tratarlo. Entonces, esto puede implicar medicación o puede no implicar medicación. Intentaremos que vía terapia esto se reconduzca o se maneje, pero que sepas que tengo que decirte que esta es una de las opciones. Entonces yo salí de ahí diciendo, vale, un momento, ¿qué ha pasado? O sea, alta capacidad, muy bien, eso sí que, y tenía sentido porque fue talento conglomerado, verbal y artístico. O sea, el perfil artístico me salió como un percentil 98, no sé, una salvajada. Y claro, entendí que eso me dijo, claro, tiene sentido este perfil artístico ¿por qué eres tan resolutiva? Por este perfil creativo, porque encuentras las respuestas, los caminos, tal, y necesitas enseñárselos a la gente, ¿no? Como, ¿no veis que para este problema la solución es esta? Pero ¿qué problema tiene una mente muy creativa? Que cuando, por ejemplo, que estos son los conflictos que tenía con mi hermana, era, estoy preocupada por el papá, o estoy preocupada por la mamá, porque ha pasado esto o he visto esto, o estoy preocupada por el vecino del quinto, da igual. Yo ya pensaba, un momento, este indicio de qué puede ser, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, ¿qué puede pasar? Esto y lo otro, ¿cómo lo solucionamos? Pues claro, esto es tremendo y terrible. O sea, lo mismo que es como muy guay en algunos aspectos, es una, vamos, maldición y un tormento. Entonces, para mí tuvo mucho sentido. Y lo del talento verbal fue como también un percentil como súper alto y fue como, sí, sí, tiene mucho sentido para mí que esto sea así, porque sí, periodismo, derecho, tal, tiene sentido. Y que es como siempre me he sentido cómoda en las letras. Pero lo que me preocupó, salí de ahí muy preocupada porque me dijo, a nivel de personalidad llegas con una autoestima por los suelos, un síndrome de la impostora por 1.000.000, entonces todo esto hay que trabajarlo porque no tiene ningún sentido. Porque, o sea, si yo te digo, tienes una alta capacidad tal y tú no lo ves, ¿sabes? No sirve de nada. O sea, tienes que entender qué implica esto y quién eres y qué puedes hacer con todo esto. Porque puedes hacer lo que quieras con esto, ¿no? Con estas habilidades, que al final es un potencial, no es un don, ¿no? No es tal. O sea, si tú no haces nada con ese potencial, ¿no? Tienes Ferrari que va, yo qué sé, a 300 por hora y vas a 50. Dices, pues fantástico, ¿no? Un coche muy bonito, pero ¿para qué lo quieres? ¿No? Igual con un Ibiza, pues tiras o con el que sea. No entiendo de coches y ya se ha notado. Pero vaya, ¿sabes? No, pero Entonces, se ha entendido perfectamente y además es algo, creo que es uno de los mitos que hay en general en la sociedad sobre las altas sí, capacidades, que es como que ya tienes que ser, que por tener alta capacidad, ¿no? Que ya tienes que ser un prodigio o que se te dé exacto, bien algo, destacar. exacto. No, no tiene por qué si no se trabaja. De hecho, en mi caso ha sido lo contrario, ¿eh? O sea, decir, ahora que sé que lo que me pasa y cómo siento y cómo pienso tiene un nombre,
tengo un montón de estrategias para manejarlo. O sea, a mí la respiración me ha cambiado la vida. Y lo digo así, yo no podía conducir. O sea, de hecho, no puedo conducir. Estoy intentándolo de nuevo. Porque, y claro, me decía, ¿pero qué es lo que piensas? Y yo, todo. ¿Qué piensas que puede pasar conduciendo? Todo, absolutamente todo. Desde que no funcione el coche, atropellar a alguien, tener un accidente. ¿Sabes? Entonces, reconducir todos esos pensamientos, me está costando una barbaridad. Entonces, también estoy muy orgullosa de mí misma, que hay un poquito de esto, que hace poco una amiga lo decía, que hay una palabra muy bonita en catalán que se llama escalf. Y hay un poquito de esto de cariñito a ti misma, ¿sabes? De decir, jolín, mira dónde has llegado con todo esto que tienes, ¿no? Que no entendías, y aún así, oye, sigues. Pero sigues con toda esta información y todas estas herramientas, que es la manera, es que no hay otra, en el fondo. Porque yo ahora cuando tengo pensamientos y tal, y sé cómo decir, deja pasar estos pensamientos, tampoco los bloquees, porque entonces te quedas ahí, ¿no? Decir, no quiero pensar esto, pues entonces ahí es donde no sales, ¿no? Déjalos pasar, míralos, ya está. Yo no soy ese pensamiento, ¿no? Ya está, déjalo pasar. Entonces, todas las estrategias a mí me han cambiado la vida. Es que a mí hay mucha gente que me han dicho, Ana, o sea, qué bien te veo. Te veo como no, hacía tiempo no te veo feliz, liberada, sin saber, hay gente que no sabe. O sea, eso es lo curioso. Te veo como liberada, tranquila, pues estaba como yo muy a la defensiva también. Siempre, ¿sabes? Como de, a ver por dónde salen, a ver tal. Ya está, no tengo que defenderme de nada, y menos de mí misma. Muy bien, Jo. Me alegro de que hayas llegado a este punto, la verdad. Y yo Mm, también añadiría el punto de este scalf que has dicho, sí, de autocompasión, ¿no? absolutamente. De ser compasivo con uno mismo. Cuando por fin te entiendes y ves todo lo que has hecho sin esa información que no tenías y la resiliencia que también la has mencionado antes, pues aprendes a ser, pues eso, también compasivo contigo mismo. Una identificación te trae muchas preguntas también, no solo respuestas, pero sí, es una revolución Mm, y es una sí, herramienta muy poderosa, como decíamos antes. mm. Es que, claro, la cosa es que la respuesta sí te trae muchas respuestas, pero esas respuestas generan nuevas preguntas. Entonces, es como el cuento de nunca acabar, pero por supuesto que Sí, tiene mucho de liberador y de sí, de ser súper autoindulgente, porque me he dado cuenta que nos hablamos muy mal. Nos hablamos, o sea, yo me hablaba fatal de decir, o sea, yo me acuerdo en terapia decirle, es que esto es vital, pero cosas que tenía que hacer y me decía, ¿vital? Entonces, simplemente, que esto parece una tontería, pero de verdad que para mí no lo es. Cambiar el esto es vital, es imposible que a alguien le pase, ¿no? Esta grandilocuencia, cambiarlo por estaría bien hacer esto. Si no lo hago, tampoco pasa nada. Quiero decir, la vida sigue su curso, la gente no, tal. Quiero decir, no es nada tan importante, porque yo era como, o sea, yo de todas las cosas que he hecho en mi vida, tanto profesionales como académicas, nunca me he planteado la opción de no acabarla o de parar o de decir no puedo. O sea, eso en mi cabeza no está a decir, no es que tú no estás capacitada para no parar. Tú tienes que seguir, pero con todo, ¿eh? O sea, con las cosas, con las personas y con todo. Y tienes que solucionarlo todo. Y además tienes que vivir con propósito y con sentido y con coherencia. ¿Sabes? Entonces dices, es que esto es insoportable. O sea, la frase era, estoy muy cansada de mí misma, no me aguanto ni yo, basta. Entonces todo esto que ya. ahora se ha disipado bastante de decir, sí, todo esto sigue existiendo, pero sé de dónde viene, sé cómo funciona, sé que no es un capricho, es una manera diferente de pensar, es una manera diferente de procesar y sobre todo ha sido súper liberador esa frase que yo me decía tanto, no la decía a otros, me la decía a mí decir, ¿es que la gente no lo ve esto o qué? No, no lo ve. Entonces, decíamos de ser autoindulgente, pero también con los demás. Es decir, tú no puedes exigir algo que no pueden ofrecerte y no pasa nada. Tú también hay cosas que no podrás hacer y que no podrás cambiar, no pasa nada. Pero no pidas algo que no te puedan ofrecer, no es su culpa. Esto también ha salido varias veces en el podcast de la gente que dice, es que yo no paraba de preguntarme, es que, ¿cómo no ven esto? ¿Cómo no se dan cuenta de esto? Y el darse cuenta de que realmente no es que no lo ven, o es que no piensan igual que tú, o es que no lo sienten igual que tú, Es que es así. es liberador para ti mismo, al igual al revés, cuando Mm, tu entorno entiende que tú no piensas y sientes igual que ellos. ujú. Entonces, sí, ahí hay un tema. Sí. Pero además sí que es curioso que, por ejemplo, o sea, yo antes de la identificación,
yo me acuerdo que, por ejemplo, ¿no? Que yo siempre, es que esto es injusto, pero no, con mi marido, ¿no? Que le pongo la cabeza siempre como un bombo el pobre y siempre me escucha todos los chaparrones. Y me decía, bueno, Ana, pero tú no te das cuenta que no hay tanta gente como tú. Y yo, no, claramente no, ¿sabes? Entonces me decía, bueno, pues esto tienes que entenderlo, o sea, la gente no empatiza tanto como tú, no le da tantas vueltas como tú, ¿sabes? O yo que sé, un día mi suegro me decía, es que a mí me encanta ese momento que estás en el sofá y no piensas en nada. Yo pensaba, que eso se puede hacer. ¿Es eso posible? O sea, ¿existe esto? Entonces, nosotros también como que vivimos una realidad paralela donde asumimos como verdad que todo el mundo funciona igual, procesa igual, siente igual. Claramente no, claramente no. Me hace gracia que menciones esto de dejar la mente en blanco, del momento este de no pensar en nada, porque también ha salido aquí anteriormente, Ujú. que es que cuesta creerlo. Bueno, al menos a mí me Sí, cuesta sí, creer que cuesta, alguien cuesta. sea capaz de en un momento del día decir, pues ahora no pienso en nada. Ya, ya. Es Eh, tremendo. Sí, sí. Bueno, volvemos, si te parece, al momento en el que te dicen que Ujú. tienes TOC, que tienes altas capacidades. ¿Qué pasos das desde ese momento? Pues desde ese momento, bueno, me dice que lo que necesitaría es empezar ya terapia para evitar esa parte de medicalización, aunque a lo mejor podían ser las dos cosas, ¿no? Simultáneamente, y que si no era con él, no importaba, que él me podía recomendar, la persona que me hizo la evaluación, me refiero, que si no era con él, pues que me podía recomendar algún otro profesional, pero sí que me recomendaba que empezara ya. O sea, que no dijera, bueno, vale, ahora que con esta información ya veremos y tal, porque era el momento como, es ahora, no es luego, es ahora el momento de abordar esto. Ya sé que tienes un niño pequeño, sé que es como el peor momento, pero es el único que hay, es ahora. Entonces ni me lo pensé. Entonces le dije, vale, agendamos visita ya para allá, la semana que viene. Entonces, pues sobre todo empezamos con el tema de las obsesiones y las compulsiones, ¿no? Que al final lo de lavar mucho las manos, tenía las manos fatal, hasta el punto que las farmacias me decían, ¿pero que tienes algún trabajo que trabajes mucho con las manos? Y yo, no, es que me las lavo muchísimo a lo largo de un día, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, lo que te he comentado, que no solo eso, ¿no? O sea, un día que, por ejemplo, allá y dije, ay, Ana, esto no es muy normal. Me equivoqué de llaves al salir de casa, cogí unas que yo no quería coger y entré 10 veces, no es una manera de hablar, 10 veces con la llave equivocada. O sea, y comprobando tal, otra vez, pum, pum. Comprobar las luces, has cerrado el coche, has cerrado tal, pero compulsivamente. Y luego una parte del top que yo no sabía que era tal, yo pensaba que era otra cosa, mmm, pensamientos como que no tiene nada que ver con pensamientos, o sea, no es que yo realmente quisiera llevar a cabo eso, pero el otro día lo comenté y fue como si forma parte de lo mismo. Pensamientos de, ¿y si estás esperando el metro? Decir, ¿y si ahora me tirara? ¿Qué pasaría? ¿Y si ahora pasa un autobús y no sé qué? ¿Y si de repente ahora... O sea, que dices, ¿estos pensamientos de dónde vienen? ¿Yo realmente quiero hacer eso? Porque el otro día, por ejemplo, la última vez en terapia se lo comenté y me dice, ¿y qué pasaría? Y yo, bueno, pues claramente, pues todo mal, evidentemente. Dejo a mi hijo huérfano, ¿no? A mi marido viudo, mi familia sin mí. O sea, y que en ningún momento yo pienso en eso. Pero ese pensamiento se cruza. Y eso forma parte de lo mismo. Y yo esto lo desconocía absolutamente. O, por ejemplo, cuando nació mi hijo, estuve meses, tenemos una terracita, ¿no? Como un patio o sea, exterior, que hay como, o sea, cielo abierto. Estuve meses sin poder salir con él en brazos porque pensaba, ¿y si se cae? Y claro, yo sabía que este pensamiento no era mío, porque yo le preguntaba a mis amigas, ¿esto os ha pasado? No, no. Y fue como, ups, ¿sabes? Entonces, claro, también encontrar el sentido a esto fue como, bueno, entonces hay una manera de manejarlo, pero primero saber que hay un problema, ¿no? O sea, que decir, esto no tiene que ser así. Entonces, como la frase de yo no soy este pensamiento, o sea, yo cuando tengo, que lo que he aprendido también es que siempre hay un pensamiento que genera esa necesidad de lavarme las manos o de comprobar no sé qué o de tal, claro, cuando vas en piloto automático, tú eres cero reflexivo y no te paras a pensar, pues hacer el ejercicio consciente de cuál es el pensamiento que me ha activado esto. Este. Vale, pues igual es eso lo que hay que solucionar. No es el problema en sí lavarte las manos 40 veces, que sí, porque se te caen las manos a trozos, pero es el pensamiento, entonces decir, vale, ¿soy ese pensamiento o no? Entonces ahora he conseguido de, ay, haz esto, no, no lo voy a hacer. Entonces ha mejorado por eso, o me pasa ese pensamiento, vale, ya está, ya te he visto, siguiente. No me quedo ahí, porque he pensado esto, Dios mío, estaré teniendo como pensamientos, no, 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 es todo lo mismo. Entonces ya está, pues tú tienes que identificarlo, dejarlo pasar. Siguiente cosa. Entonces, esto es una parte bastante limitante que me alegro de haber abordado a tiempo, porque se estaba convirtiendo en un problema. Claro, es lo que digo, que no he hablado de doble excepcionalidad, de alta capacidad con TOC,
porque al ser leve y no incapacitante, a veces no, todavía no me siento como muy cómoda usando las famosas etiquetas, ¿no? Pero vamos, que forma parte de lo mismo. Al final es como una capacidad que impulsa y una parte limitante que retiene, ¿no? Entonces las dos cosas también son importantes. Tampoco sería justo decir, no, que la alta capacidad, tal. Sí, también hay lo otro. Bueno, al final, o sea, a ver, tú estás en el derecho de compartir lo que quieras, obviamente, y de contárselo a quien quieras y de utilizar tú o de integrar incluso en tu identidad lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Pero bueno, como te he dicho también antes de empezar a grabar, yo también he tenido, al principio sobre todo, antes de realmente darme cuenta de muchas limitaciones que tengo por el autismo, Ujú. ese síndrome del impostor con el autismo de decir, bueno, Mm, yo es que como que me sentía poco autista, ¿sabes? Como soy funcional ya, ya. pues como que igual no, casi que no tenía derecho a Mm, usar que soy autista, jolín. Es que no por ser funcional o aparentemente funcional se deja de ser una cosa, ¿no? O se deja de tener. Igual sí, muchas veces pongo el mismo ejemplo, que además no es mi caso, pero igual sí que puedo ser funcional, ir a una cena con no sé cuántas personas y aparentar normalidad, pero luego el desgaste que eso implica en mí, eso no se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que si tú lo quieres así, lo sientes así, que no te cortes en decir doble excepcionalidad o expresar lo que sea respecto al TOC, porque también es algo que te afecta en tu día a día. Y después de recibir la identificación, ¿has pasado por alguna fase de duelo y cómo mm. estás ahora? Sí, sí que hubo un poco de, sobre todo eso, con la identificación inmediata hubo un poquito de eso de nadie lo había visto antes, ¿cómo puede ser que esto llegue con 37 años y de esta manera tan casual? Que es que a veces me he preguntado, si yo en ese momento no hubiera escuchado esta entrevista en el podcast, yo no sabría todo esto, ¿no? Entonces, sí que hay un poquito de incomprensión de la diferencia entre no he sabido nada de esto en toda mi vida, esta identificación llega de manera casual por un podcast, pero cuando yo lo comparto esto con mi familia, tiene mucho sentido, ¿sabes? Entonces también pienso, claramente hay un problema gordo de información, porque claro, si tú sabes que, ¿no? Decir, ay, pues tal, pero precisamente para esto sirven las etiquetas, de hecho, para que sepas que estas cosas que pasan tienen un nombre, ¿no? Entonces, es decir, si tú comprendes lo que pasa, puedes abordarlo, si no, no. Si no lo ves, pero no, bueno, vale, pues está ahí, sí, pues es así, pues es curioso, no le das un sentido. Entonces, sí, sí que hubo un poco de duelo, también un poquito de al principio, con mi madre, por ejemplo, cuando lo compartí, no nos entendimos muy bien, porque, claro, también yo me lo imagino también, ¿eh? Porque si el día de mañana eh, me dicen, pues mira, ¿no? O empezamos a sospechar y tal, evaluamos a nuestro hijo y nos dicen esto, sí que hay un punto de responsabilidad, que tú te autorresponsabilizas de ¿y esto por qué yo no lo vi? ¿No? ¿He sido mala madre por no verlo? Entonces yo creo que eso también es muy común en los padres, que eso también aumenta el duelo, de decir, jolín, encima de la que llevo encima, ¿no? No me están entendiendo. Pero no, o sea, luego realmente nos sentamos a comentar el informe, entonces ese duelo quedó bastante sanado por la comprensión y por sobre todo de, esto tiene sentido para ti, que eso es lo más importante, esto tiene sentido para nosotros, porque reconocemos muchos de los rasgos, muchas de las actitudes, muchas de las cosas que a ti te pasaban de pequeña. Entonces, qué bien tener esta información para algunas cosas quizás hacerlas diferente, para que tú estés mejor. Y quedó el duelo bastante, fue como una tirita bastante sanadora. Queda bastante cicatrizado, la verdad. Poco se habla, yo creo, de cómo se toman los padres de cuando nos identifican de adultos. Mm, Yo también inicialmente hubo una parte de culpa por parte de ellos, ¿no? De sentirse culpables por no haberlo visto. Yo mm, enseguida les dije bueno, que soy la persona que soy ahora porque no lo he sabido hasta ahora y que por eso bueno, que por mi parte no había ningún tipo de rencor ni nada así, ¿no? Eh, y también, claro, tenemos que educar a los padres y a nuestro mm, entorno, porque por lo general se sabe poco, hay muchos mm, mitos, hay mucho estigma mm, y también tomamos como
tenemos esa responsabilidad, entre comillas, de educar a nuestro entorno para que Mm, nos comprendan. mm, Y eso también es un proceso mm. que puede llegar a costar, que puede Sí, llegar a ser complicado. sí, yo creo que cuesta, pero Y también es una inversión, ¿no? O sea, al final el tiempo que tú dedicas en explicar te vuelve en forma de comprensión, de decir, vale, pues gracias por explicarme porque yo no sabía. Y también creo que es importante no ser injusto, que al principio es difícil, ¿no? Cuando tú recibes esa información, yo creo que es muy normal y muy común de decir, ay, ¿y por qué no lo visteis? ¿No? Aunque no lo digas, tienes ese pensamiento. Pero luego también tirar bastante asertividad de decir, no os culpéis, habéis sido muy buenos padres. Si no lo visteis es porque no lo sabíais, no teníais las herramientas para verlo. Quizás hoy en día, con la información que hay y de aquella manera, lo hubierais hecho muy distinto. Si a mí me pasa esto con mi hijo, seguramente lo haré muy distinto, porque al menos sabré a qué puerta llamar, cosa que vosotros no sabíais. Entonces, da igual, lo que no se ha hecho ya no se puede arreglar, ¿no? O no se puede reconducir, pero qué bien y qué bonito que podamos reescribir la historia que tenemos por delante teniendo esta información. pues sí, pues sí. Jo, Mm. qué bonito Sí. que lo termines así. Y bueno, por lo que has dicho antes de que la gente de tu entorno, incluso sin saber que te han identificado y tal, que ahora te ven feliz, te ven como hacía tiempo que no te veían. Mm. Entiendo que ahora estás en un buen momento, ¿no? En este Sí, sentido también. sí, pero porque a nivel de autoestima he mejorado muchísimo y eso me hace súper feliz. Porque es que hasta hace nada, o sea, yo me colegié, aprobé el examen de acceso a la abogacía hace un año y pensé, bueno, ¿no? Pues ya tal. O sea, el primer día que dije, no, soy abogada, ¿sabes? Fue como, o sea, pero no porque signifique nada, sino por, sí, sí, es que escúchame, o sea, esto es así, ¿no? Entonces, porque claro, había un problema de, yo me acuerdo de una conversación con mi hermana, que tengo una relación muy estrecha con ella, y yo me estaba muy enfadada muchas veces, porque le decía, ¿qué no ves todo lo que hago? ¿Que no me lo decís, no? ¿No veis que estoy metida en mil fregados y qué tal? Y, claro, y me acuerdo un día y me dijo, Ana, estamos súper orgullosos de ti, te vemos, o sea, te estamos viendo todo el rato, me sabe mal que no recibas este reconocimiento por nuestra parte porque de verdad que existe, pero también te digo, si este enfado no viene de aquí, de nosotros, si tú no lo ves y si tú no te lo dices, cómo quieres que la gente no te haga ese reconocimiento si eres la primera que no te dices las cosas? Entonces, esa parte que no es ni ponerte más, ni, o sea, no me creo más que nadie. Esto me decía mi padre cuando era muy pequeña, decir, Ana, no eres más que nadie, pero tampoco menos, ¿no? O sea, sé justa contigo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Y todo eso conforma a la persona que eres. Entonces, cuando tú dices, soy Ana, pues sí, es verdad, ¿no? Tal. Pues sí. Y te ha costado muchísimo curro llegar hasta aquí. Entonces, es esa sensación de quizás no estoy todavía donde quiero estar, pero me estoy acercando. Me estoy acercando. Y esa sensación, jolín, es muy chula y sienta muy bien. De decir, la parte de autoestima que estaba como muy herida está bastante curada y también te impulsa a hacer muchas más cosas. Desde ese autoconocimiento y autorreconocimiento. Ese Ascalf. Qué guay, qué Sí. bien. Si es que sí, cuando no tenemos ese, ese reconocimiento o esa valoración interna, ¿no? La buscamos siempre la externa para compensar. Y la falta de autoestima muchas veces viene por el síndrome del impostor, que además es tan común en personas con altas capacidades, Mm, eh, que en parte yo creo que viene, bueno, quizás viene por el enmascaramiento que a veces tenemos que hacer para aparentar cierta normalidad, ¿no? Y entonces al final nos acabamos creyendo cosas que no somos. Y totalmente. luego también por el hecho de cuanto más sabes de algo, más consciente eres de lo que no sabes. Toda esa síndrome de impostora, decir, es que yo me ha pasado de estar en un círculo con gente y saber algo de un tema, porque además me toca de cerca lo que sea, decir, es que es esto, y no abrir la boca, o sea, aguantar la chapa de alguien que no tiene ni puñetera idea, por decir, prefiero callarme y que de repente no me dé cuenta que hay algo que me ha dicho y yo no sepa y me siente fatal. Pero es eso, o sea, decir, pero cuando tú te das cuenta de decir, es verdad, es muy humilde y me parece una postura súper correcta de estar en el mundo en general para todo el mundo. Decir, sé consciente que hay muchísimas cosas que no sabes y está bien, ¿no? Pero sé consciente también que hay muchas cosas que sí sabes. Y las cosas que sabes, puedes compartirlas, puedes decirlas, puedes decírtelas a ti misma de,
oye, muy bien, todo esto que tú te has formado, ¿no? O intereses que tú de repente te has empapado buscando, todo esto también es verdad. ¿Que todo lo demás no lo sabes? También, pero es que son las dos caras. No veas solo la que no. Que hay mucho de eso. Y me he dado cuenta ahora, imagínate. Voy a pensar, ¿de dónde? ¿De dónde viene esta impostora? Pues de aquí, de ser consciente de, hay tanto de lo que no sé. Bueno, pero hay otra parte que sí sabes, ¿no? Pues esa es tuya. Ya, sí, sí, totalmente. ¿Y cómo llevas ahora el masking, el enmascaramiento? Mejor, mucho mejor. En el sentido de, por ejemplo, me siento muy cómoda diciendo que no me apetece hacer algo y punto, ¿sabes? No es, no me va bien, tengo un compromiso, tales. No. Y ya está. Quiero estar en mi casa, mirando las musarañas, mirando el cielo por la ventana o haciendo absolutamente nada, que a la vez es todo, porque ya sabemos, ¿no? Pero yo ahora mismo no quiero socializar, no quiero tal. Además, le decía a mi hermana justo y a mi marido, de por circunstancias, como mi hijo se ha puesto enfermo, es como que no pudimos ir a celebrar a ningún sitio fin de año y hubo su poquito de paz. O sea, de a mí esto de hacer fin de año en pijama me está gustando, ¿sabes? O sea, porque he forzado tanto de no tienes que salir, tienes que tal, tienes que cual. Pues todo esto, como lo he dejado de hacer, es como que estoy súper cómoda, súper relajada, súper. No sé, de verdad, muy, muy ligera. Me siento muy ligera. Y eso hace tanto tiempo que no lo sentía que. ¿Qué es eso? Que es lo que he dicho muchas veces, que la tranquilidad se parece mucho a la felicidad, ¿no? Que tenemos mucho en la boca de, ay, la felicidad. La tranquilidad, la calma, estar en calma con uno mismo, eso es la felicidad. Porque todo lo demás se recoloca y funciona de repente. Todo lo que te parecía que no funcionaba, cuando empieza desde dentro, todo se recoloca y dices, bueno, hala, que las respuestas la tenía yo, que y luego para que te digan que no cambia nada una etiqueta, pues mira, sí cambia, que todo se ha colocado en su sitio y entre lo que has dejado ir, lo que ya se ha recolocado solo y lo que has colocado tú, Bueno, pues entonces sí que pasamos a las dos últimas preguntas. genial. Si te tuvieras a ti de pequeña delante de ti, ¿qué te dirías? Lo he pensado muchas veces esto, ¿eh? De hecho, he hablado mucho con la Ana pequeñita, la Ana adolescente. Sobre todo es como que mi pensamiento le ha abrazado muchísimo. Y hay una canción de un grupo que se llama Merino, que me ha acompañado bastante en todo el proceso de identificación, y hay una canción concretamente que parece escrita para todas las que nos ha pasado este proceso de identificación en algún momento, que dice, cuando no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí, y cuando sientas que eres de Marte y que nadie se para mirarte, yo estaré ahí. Y es una canción tan bonita y tan de eso, de, de- de sanar ese pasado contigo, y sobre todo de que esto sé que se ha repetido mucho, pero es que para mí es la frase de no tienes nada malo, está todo bien, vas a estar bien, vas a entender muchísimas cosas, eres muy de verdad y eso yo creo que vale oro, eh, y no cambies por nada ni por nadie, porque todo en ti está bien. Sí, qué razón. Y la canción la buscaré, Sí, se llama La Niña además, es de Merino y se llama La Niña y me la es apunto. preciosa. Es preciosa y justo cuando la escuché dije, ay Dios mío. Pues sí, mensaje que sí, se repite, pero es que quizás hemos crecido creyendo lo contrario, entonces estaría bien que alguien nos lo dijera. Así que Totalmente. qué guay. Y ya para terminar, este podcast, Divergencia en Voz Alta, pretende ser un altavoz de Mm. historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Ahora que tienes este altavoz encendido delante de ti, ¿hay algo que quieras gritar a los cuatro vientos? Pues principalmente lo que me gustaría es que la gente que no sabe de algo no hable, no juzgue, que haga una cosa que es súper sana y súper interesante, que es preguntar. Por ejemplo, si tú dices, ay, pues mira, comparto contigo, ¿no? De repente y te digo, pues mira, durante un tiempo estaba como buscando respuestas, tenía muchas preguntas en la cabeza y la respuesta es que tengo alta capacidad y por eso me pasan algunas cosas. Que antes de decir, ay, pues qué lista, ¿no? Qué espabilada, ya decía yo que tú con lo espabilada que eres y con lo resolutiva, pues claro. Que por ejemplo, la primera pregunta fuera, ¿y cómo te sientes? Por ejemplo. Y la segunda, si no sabes, porque casi nadie sabe en el fondo en qué consiste, yo tampoco sabía y no pasa nada, es, ¿y exactamente te gustaría explicarme en qué consiste? Y la tercera pregunta que sería súper sanadora y sería,
vale, eso en gente como súper, círculo muy cercano, ¿no? Gente muy cercana. Y sabiendo esto, ¿crees que tendría que modificar algo en mi relación contigo o está todo bien? ¿Sabes? Jolín. Porque yo siento que no estoy compartiendo esto, que no es que tenga que explicarlo, ¿no? A los cuatro vientos, pero siento que no estoy compartiendo para protegerme de estas cosas. Por ejemplo, cuando compartí que tenía endometriosis, que la primera pregunta fuera, ¿y no vas a poder ser madre? Entonces, intento protegerme de todo eso, porque aunque tenga muchas herramientas, me faltan algunas otras. Entonces, esto estaría muy bien. Decir, es algo, y que tampoco digan, sí, está muy de moda esto ahora. Es que sin decir, o sea, y a veces me ha pasado decir, creo que voy a compartirlo. Y que cuando sale el tema sobre esto y tal, sí, esto está súper de moda ahora. Dices, vale, ahí no es, no pasa Ya. nada, ¿no? Entonces, un poquito de eso, de humildad, precisamente de esta que nos sobra a nosotros, ¿no? Diciendo que no sabemos un montón de cosas, pues a esta gente le falta, ¿no? De decir, un poquito de humildad de no sé nada y no pasa nada, voy a preguntarte. Pues sí, ojalá este mensaje llegue a muchas personas que tengan a gente neurodivergente a su alrededor y sobre todo también a profesionales, tanto de la educación, de la salud. Bueno, yo también me he encontrado con respuestas así bueno, es que ahora se incluye en el autismo de todo o ya el típico de todos tenemos algo de eso. O sea, Sí, sí, sí. o incluso profesionales de la salud que minimicen ciertos rasgos o ciertas necesidades, dificultades que tienen personas neurodivergentes, quitándoles peso porque realmente no están informados de lo que es. Así que esto se aplique también en profesores, Totalmente. en psicólogos, bueno, a Mm. mucha gente. Así Mm. que gracias por este mensaje porque creo que es muy importante. Pues nada, Ana, muchas gracias A ti, por contar tu historia, por este ratito. Me ha parecido una charla muy interesante. gracias a ti, Y Sara. Yo me he sentido muy cómoda, de verdad, y estaba un poco así, un poco nerviosa, digo, "Ay, Dios mío". Y sobre todo eso, que también el motivo de estar aquí es que creo que, igual que a mí me han ayudado un montón de episodios, que, vamos, me los zampo todos a la que salen, y de hecho algunos es como que los recupero porque es que hay cosas que me sirven muchísimo. El de Eugenia, el de, no me acuerdo el nombre, pero el de Yo te orbito, que también lo sigo un montón. Entonces, sí, es como que vas cogiendo cosas y dices, es que realmente sirve mucho. Entonces, el motivo de que yo esté aquí y habiendo tanta gente que no sabe, ¿no? Y de repente pues, igual se entera, ¿no? A partir de aquí, es que, jolín, si solo ayuda a una persona, yo ya me doy por satisfecha. pues gracias y seguro que sí. Ya te digo que seguro que sí. Pues nada, despedimos el episodio. Gracias de verdad. No me canso de dar las gracias. Y nada, que este altavoz estará encendido para cuando quieras Muchas gracias, volver. Sara. Ha sido un placer. Chao. Chao.